llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. Libro de Hechos, vamos a estar en el capítulo 6, para mirar lo que el Señor tiene para hoy. Y estaba pensando en estos días, con base en todo esto, en que todos estos tiempos se habla de productividad, ¿cierto? Si tuvimos el año pasado no fue mal, este año cómo nos va a ir, y todo productividad y cosas de esas, como decía el canto de Navidad, ¿no? Con el que se terminó el año pasado. Unos van alegres y otros van llorando, ¿cierto? Sí terminan los años siempre. Pero creo que así se comienzan también, ¿no? Unos llorando y otros cantando. Pero eso dice la Biblia, ¿no? ¿Qué hay que hacer con los que están afligidos? Pues orar, y con los que están alegres, cantar, dice, ¿no? Entonces, porque hay una cosa que sí es importante, y es que debemos estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación en esta tierra, porque nuestra vida en Dios está segura. Entonces, de ahí partimos. Entonces, hablar de miembros fructíferos es lo más normal, diría yo, ¿no? Miembros fructíferos, y hablar de miembros, pues estamos hablando de miembros de la iglesia del Señor, donde no es la idea, por supuesto, que alguien piense en ser miembro, o que levante la mano y diga, es que yo quiero ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente eso lo determina el Señor, si habláramos de la iglesia en términos universales, ¿no? La iglesia del Señor es una sola, y todo creyente es miembro de la iglesia del Señor, miembro del cuerpo de Cristo. Eso lo determina Él. Pero el Señor ha dejado las congregaciones locales, ¿para qué? Para que cada uno de esos miembros funcione. Y ahí se desarrolle todo lo que Dios quiere que se haga a través de las congregaciones, que es nada más que la misión que Él ha encomendado, que Él ha dado, ¿sí? Y que Él está haciendo a nivel universal. Dios está llevando a cabo su obra porque la obra es de Él. Y nosotros, el cuerpo, los miembros, somos eso, instrumentos para llevar a cabo. Como han dicho ya algunos, somos las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios. Eso somos la iglesia. Pero es la obra de Dios, que funciona bajo su dirección, bajo su cuidado, bajo su provisión y todo esto. Entonces, al hablar de miembros fructíferos, estamos hablando de miembros que en cada congregación local, donde quiera que esté, pues haya miembros así, ¿no? Miembros convencidos, no solamente que son creyentes, sino que comprenden lo que es ser miembros y que están unidos a otros en determinados lugares para llevar a cabo una misión. Y esa misión, pues, es todo lo que tiene que ver con hacer discípulos. Cuando hablamos ahorita de plantar otras iglesias, ¿para qué se plantan otras iglesias? Para que se haga lo mismo. ¿Ve? Establezcan allí grupos de creyentes para que unidos ahí hagan lo mismo. Vayan por más personas, presentarles el evangelio, crean, crezcan y sirvan y todo esto. Y fructíferos, pues diría yo lo normal, ¿no? Porque cada miembro en el cuerpo físico ¿es fructífero o no es fructífero? ¿Qué creen ustedes? Interesante, ¿no? No hay un solo miembro del cuerpo que no sea fructífero, es decir, que no esté funcionando y haciendo algo que sea útil para el cuerpo mismo y, por supuesto, para lo que el cuerpo hace ya de manera externa. A veces decimos una uña, ¿para qué sirve una uña? ¿Cómo es fructífero una uña? ¿Para qué? Aunque hoy especialmente las mujeres las arreglan muy bonitas, ¿no? Pero aún así no pierden la función, ¿cierto? Antes a veces la perfección. No ha tenido una piquiña dura por aquí, ¿no? ¿Y qué ha dicho de la uña? Qué bendición, ¿sí o no? Y para otras cosas, que ya pues sería otro tema, ¿no? Entrar a mirar allá cada cosa. Pero esa es la idea cuando hablamos de miembros fructíferos. De esa manera entonces Dios coloca en cada uno de los creyentes eso, ¿no? Esa misión, y que se lleva a cabo en cada una de las congregaciones de la que somos parte. Y ahora sí nos centramos a hablar de nosotros, ¿no? Que es la congregación acá
como Alianza a la Soledad, que es como la hemos identificado, parte de un cuerpo más amplio en la ciudad de Bogotá y más amplio en Colombia y más amplio en todo el mundo, ¿no? Donde no estamos solos. Entonces, al hablar de miembros fructíferos, pues es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros seamos fructíferos. ¿Qué se necesita para que un miembro sea fructífero? Es la pregunta que por lo menos podemos resolver en los minutos que nos quedan de hoy. Recuerde que este tiempo también es un tiempo donde podemos hablar, ¿no? Compartir alguna idea. ¿Qué se necesita para que un miembro sea fructífero? Así siendo positivos, comenzando el año, ¿qué dirían ustedes? Si no, hay que interpretar, ¿cierto? ¿Qué? Necesita estar bien alimentado, la idea. Bueno, necesita estar bien alimentado para ser fructífero. ¿Qué otra idea? Que esté sano. Sí, señor. Tener buena salud, gozar de buena salud, ¿no? Y en este campo, pues hablamos de salud en términos como también el de estar bien alimentado, en términos no solo físicos, pero tampoco solamente espirituales, ¿no? Espiritualmente bien alimentado, pero físicamente también. Porque si nos volvemos tan espirituales que nos olvidamos de comer, pues vamos a obtener problemas físicos, ¿no? Aunque crean que sí hay que tener ayuno y que no sé cuántos tiempos de ayuno y todo eso, pero si somos desordenados en muchas de esas cosas, entonces ¿qué pasa? Ni el cuerpo va a funcionar. Y en la instrucción del Señor en su palabra, pues nos habla también de que nuestro cuerpo tiene que ser bien cuidado, ¿no? Bien cuidado. Y espiritualmente, pues estar bien alimentado. Que quiere decir cada vez crecer, ¿cierto? Como aprendices, como decíamos ahorita, que aprendices no quiere decir solamente yo leo la Biblia ya y listo. Tengo mi devocional diario, ya soy fiel en devocional. No, si no entendió nada, hay que avanzar. Porque hay que tener el devocional, pero avanzar a hacer algo que pueda entender, donde yo pueda aprender cada día. Entonces vamos avanzando, creciendo. Ahora voy a dedicar tiempo para escudriñar la palabra. ¿Y escudriñarla para qué? Para yo entender algo. Yo puedo decir, hoy aprendí tal cosa, y en la medida que eso va pasando los días, las semanas, los meses, entonces tengo un global de conocimientos, y en la medida que voy viviendo y Dios me va pasando por diferentes cosas, voy entendiendo mejor. A eso me refería cuando hablamos de ser buenos aprendices. Entonces estamos aprendiendo todo el tiempo, y de todas las personas, porque es la capacidad de comprensión que Dios nos da de conocerle a Él y conocer sus asuntos. No es de saber cosas, ¿sí? De saber algunas cosas para ver qué hago y qué no hago, ¿no? Al comienzo uno toma la escritura así, ¿no? Voy a ver qué me dice que haga y qué dice que no haga. Claro, eso es importante. Pero si no voy avanzando en el fondo de eso, va a ser muy difícil. Por eso suceden casos donde es fácil decirle a otro, oiga, usted no tiene que ser mentiroso, ¿no? Porque la Biblia dice que no mienta, entonces usted no tiene que ser mentiroso. Y ya, eso es todo. Pero la Biblia nos da más acerca de esos temas. ¿Por qué no ser mentiroso? ¿Cómo es posible que eso se dé? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay de conocer a Dios? Pero eso no viene por un ratico que usted reciba un sermón. Tiene que ser dedicado a escudriñar las Escrituras. Entonces, eso, ¿no? Al hablar de miembros fructíferos, es apuntarle a eso. Y en la medida que crecemos, pues vamos a ser más fructíferos, porque eso es lo que Dios quiere. Principio de Dios, al que más tiene, más se le da. ¿Más qué? De todo. Nunca es en vano cada cosa. Más dinero, Dios le da más dinero. Trabaja duro, más fuerza le da Dios. Más trabajo le da Dios. Conocimientos. Hoy conoce algo, Dios le va a dar más. Sirve hoy, Dios le va a permitir servir más. Esa es la forma de Dios y no podemos perder de vista eso. Miembros fructíferos, el mejor ejemplo que tenemos es el de la iglesia primitiva, ¿no? Cómo la iglesia comenzó después de que el Señor vino a esta tierra, murió, fue sepultado, resucitó y se fue, ¿no? Hechos capítulo
1 al 6 nos dice todas esas cosas acerca de los primeros creyentes. Y el Señor se va y deja a unos discípulos y les dice eso, ¿no? Yo me voy, pero ahora se hará realidad lo del Consolador, que era el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, entonces, ¿qué va a pasar? Hechos 1:8, ¿no? Dice que cuando Él venga, ¿qué? Cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué? Ustedes me van a ser testigos, porque van a recibir poder, ¿cierto? El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, para que me sean testigos. Entonces decimos que ser testigo es, sí, que yo tengo que aprender a hablar bien para testificar, es decir, hablar por todo lado acerca de Cristo. Eso hay que hacerlo. Pero ahí testigo va mucho más de eso. Es que cada uno de nosotros, y desde ese momento todo creyente, ¿quién iba a habitar en cada creyente? El Espíritu Santo. ¿Quién iba a testificar? ¿Quién iba a ser el testigo real del Señor? El Espíritu Santo a través de nosotros los creyentes. El testimonio de Dios iba a salir a través de cada uno de nosotros los creyentes. Eso es lo que quiere decir. Pues hay que ir más allá, pensar que yo tengo que prepararme para hablar bien y dar bien el mensaje de Dios. No solamente, sino que nuestra vida es un reflejo, porque ahí Dios está reflejándose y enviando su mensaje, su testimonio. Los 12 apóstoles cumplieron su tarea, ¿cierto? Todo esto. Estoy diciendo esto porque es lo que menciona al comienzo del capítulo 6, versículo 1, que vamos a mirar, 1 al 7. Donde les invito a que estén ubicados. Hechos 6, 1 al 7. Pasaje conocido, pero vamos a mirar allí 3 cosas muy importantes de cómo ser miembros fructíferos o productivos, diríamos, ¿no? Sencillas, pero que son muy olvidadas, poco tenido en cuenta. Decirles que un miembro fructífero en la iglesia del Señor, oiga bien, un miembro en la iglesia del Señor no nace, porque todo aquel que cree llega a ser miembro, ¿cierto? Y miembro fructífero se hace, es decir, a través del desarrollo, a través del aprendizaje, a través del trato del Señor, llegamos a ser fructíferos. Porque también ustedes saben que hay creyentes en la vida, seguro que los hay, donde uno no sabe si son o no son. Y qué feo decir eso, ¿sí o no? Muy feo. Antes yo decía mucho eso, ahora ya no lo digo, pero me da cosa cuando alguien dice, es que uno no sabe si eso no es, ¿no? Pero es por esa situación, de que uno no es fruto de nada. Cuando el Señor realmente lo que hace en una vida es, y quiere hacer, es eso, ¿no? Que seamos fructíferos. Versículos 1 al 3 del capítulo 6 de Hechos. ¿Qué dice? A ver, alguien que quiera leerlo. Yo sé que varios están listos para leer, pero uno que no lea los primeros 3 versículos, 1 al 3. Hechos. Sí. Muy bien. Los 6 capítulos anteriores o los 5 anteriores están hablando de la iglesia, cómo comenzó, cómo avanzaron, cómo estos hermanos crecieron, aprendieron, perseveraban. Bueno, todo eso, ¿no? Que aunque está resumido ahí, fue un tiempo largo donde todo eso se dio. Y había muy buenos discípulos, ¿no? Como ya mencionaba, muy buenos aprendices realmente. Un miembro fructífero en la iglesia, entonces, como dije, se hace, ¿no? Eso no nace ya hecho y por eso muchos dicen, yo quiero hacer en la iglesia y resulta que no hacen nada, porque falta un proceso y un tratamiento de Dios para que eso se dé. Pero la pregunta es, por supuesto, entonces, ¿cómo ser un miembro fructífero en la iglesia? Y a eso es lo que vamos a responder con 3 cosas hoy, por lo menos para llevarnos y pensar y que usted pueda ampliar en la casa leyendo más el libro de los Hechos. La primera cosa, por supuesto, es que involucrándose decididamente. Involucrándose decididamente con la iglesia o en la iglesia. ¿Cuándo somos realmente nosotros expertos en algo? ¿Cuándo aprendemos a hacer una cosa de verdad?
¿Cuándo una mamá puede decir, bueno, cuando una mamá es mamá, más bien? ¿Cuándo una mujer es mamá? Es la idea, ¿no? ¿Cuándo una mujer es mamá realmente? Cuando tiene un bebé. ¿Cuándo es buena mamá? Cuando coge el niño y lo cría bien, ¿sí o no? Pero ella puede saberse todo, una mujer puede saberse toda la teoría acerca de la mujer, de la mamá y cómo tener el hijo, qué hacer con el hijo y toda esa cosa, y querer ser mamá, pero hasta que no tenga un hijo, no va a saber lo que es mamá. Y no va a ser una buena mamá hasta que no pase por el proceso de enseñarlo. ¿Mm? Que sería una buena pregunta, ¿no? Pues corriendo el riesgo que lo saquen a uno aquí a piedra, ¿no? ¿Ustedes creen que las mamás hasta ahora son buenas mamás? Bueno, eso es interesante, ¿no? Un tema bien, bien chévere. Pero que están ahí en la escritura y que puede uno escudriñarlos, ¿no? Entonces, involucrarse decididamente con la iglesia, eso es. Eso es. ¿Qué pasa con un dedito de la mano que nunca se usa? Resulta tieso, ¿cierto? Y se convierte en un problema. Porque no funciona. Pero aquello que más funciona, ¿qué pasa? Mejor lo hace, ¿cierto? Mejor lo hace. Entonces, mire el texto, miren los 3 versículos que leímos y vamos a ver allí por qué decimos que involucrándose. Involucrándose es lo que nos lleva al ejercicio de las cosas. Ustedes no saben que el don más desarrollado a veces es el don de criticar, ¿cierto? Y ese lo tienen los que no hacen, los que no se involucran. Lo digo porque eso es fácil, ¿no? Fácil, ese sí es fácil desarrollarlo. Entre más uno critica, más se perfecciona en criticar. Pero cuando uno se mete en el rollo, en el trabajo, en la obra, entonces dice, oiga, ¿verdad? Estas personas que están ahí, lo que necesitan es aprecio de otros. Lo que necesitan es ayuda, respaldo, o sea, estar ahí con ellos. Y resulta uno metido también. Pero no se preocupen, que no lo digo por mal, porque eso todos lo tenemos y todos lo hemos pasado. Parte del proceso, del crecimiento. Dice que en aquellos días, ¿qué sucedía? Dice que como creciera el número de los discípulos, estaban creciendo los discípulos. Había más gente, más personas que creían y seguían al Señor, que querían aprender. Imagínense ese trabajo. Y por supuesto la iglesia tiene muchos campos de acción donde se requiere muchas obras, podríamos decir, complementarias para cumplir la función principal, ¿no? Y aquí dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, pues había de esos 2 tipos de personas en ese tiempo, de que las viudas de aquellos eran, ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. Un proyecto de ayuda a las viudas y todo eso, pero no se llevaba a cabo de la mejor manera. Sucede también. Había deficiencia porque seguro faltaban más personas que sirvieran, o la cantidad de viudas era mucha, lo que había que hacer era mucho. Bueno, eso es lo que nos plantea ahí. Había deficiencia en ese caso. Dice entonces el versículo 2, entonces los 12 ¿qué hicieron? Los 12 apóstoles que eran los responsables, los líderes ahí, ¿qué pasó? Dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, miren lo que ellos dicen. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas. Que los apóstoles eran intocables, como los ancianos, los pastores en las iglesias. No, no es la idea. Ellos están mirando la gran responsabilidad que tiene la iglesia para llevar a cabo, ¿cierto? La gran misión. Y aunque el trabajo con las viudas importante, había otra prioridad. ¿Cuál era? Lo que ellos dicen. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción, porque eso es más importante todavía. Es tan importante que aunque una persona tenga hambre, necesita más que comida, necesita la palabra de Dios. Y no quiero decirle que entonces démosle un sermón y no le demos de comer. No digo eso. Si nos ponemos en orden de prioridades, primero necesita la palabra de Dios. Porque posiblemente, si conoce a Dios, confía en Él, va a aguantar un poquito más. Y Dios le va a proveer lo que necesita. Pero si solamente damos el sustento, algo físico, sin darle realmente lo que es de Dios, ahí sí tenemos peores problemas. Pero ese es el orden, ¿no? Por eso dice,
No es justo que dejemos la palabra de Dios, que perdamos el orden, que dejemos o cambiemos las prioridades, sino que persistamos nosotros en lo que nos corresponde, y eso es lo que han vivido ellos, ¿no? Lo hacían, trabajaban, lo hacían y cada vez lo hacían mejor porque Él lo usó para eso, los usaba. Es más bien, involucremos a otros, ¿se dan cuenta? Es necesario que otros se sumen al trabajo, ¿para qué? Para hacer mejor la tarea. Y eso es lo que pasa, ¿no? Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos, ¿de qué? De ese trabajo. Es muy importante resaltar eso, ¿no? Entonces, los apóstoles, sin perder su función, así es la iglesia, no puede perder, porque muchos han terminado en fundaciones de ayuda social. Y la palabra queda relegada. Pues dentro del orden hay que crecer y hay que fortalecer y tiene que haber personas para trabajar más en esas otras cosas. No independientes, sino que ayudan a lo mismo, ¿no? Sí, es decir, que si ayudamos a personas es para también darles la palabra de Dios. Entonces, hacía énfasis en encarguemos de este trabajo. Bueno, hay varias cosas en ese texto, ¿no? Primero, en el versículo 3, buscad pues, hermanos, ¿a quiénes? ¿En quiénes se fijan? Busquemos a quiénes. Varones. ¿Sí o no? Varones. ¿Por qué varones? Buena pregunta, ¿por qué varones? Hoy diríamos, debería parecer mujeres, ¿sí o no? No por los que están acá, sino por las ideologías que andan en el mundo, queriendo imponer la mujer sobre algo que va contrario al plan de Dios. Pero que también, por supuesto, contribuyen muchos hombres, muchos varones hoy que no son responsables de lo que Dios les ha dado. Van las dos cosas. Entonces aquí dice, busquemos ¿qué? Varones, porque si un varón camina, ¿quién camina? Esposa y los hijos. Entonces mire la forma fácil, ¿no? En el que el Señor la plantea. Busquemos varones, porque al lado del varón, ¿quién va a estar? La esposa y la familia. Entonces, cuando habla de 7 varones, no está hablando exactamente de 7 varones. Es decir, 7 personas. Podemos estar hablando de más personas. 7 varones con sus familias, probablemente. Sirviendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, busquemos 7 varones. Y ahí habla de unas características claras que son necesarias para eso. De buen testimonio. Es decir, que su fama sea a leguas, que se vea que camina con el Señor, que es una persona dedicada a Dios, comprometida con Dios, llenos del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo es el que los guía, los controla para hacer todas estas cosas, y por supuesto, para encargarlos, encargarlos. Y aquí la idea no es para que ayuden en algo, ¿sí ve? Uno cuando le dice a alguien, venga, me ayuda acá, ¿no? No, aquí se dice para encargarles. ¿Notan la diferencia? ¿Qué quiere decir es encargarles? Es que se van a hacer cargo del asunto. ¿Cuándo es que uno crece más? O una persona crece más, se desarrolla, asume grandes responsabilidades. ¿Cuándo? Cuando le dan algo y tiene algo que es suyo ahora. Esta es su tarea, este es su trabajo, esto es lo que usted va a hacer y por eso va a responder. ¿Qué hace ahora? ¿Cierto? Siente el asunto, pero ahí empieza a crecer, porque empieza a ser responsable. ¿Qué pasa con la cuestión biológica, no? Con los niños, pues los niños solo hacen lo que ya sabemos, los adolescentes, ahí vemos, los prejuveniles, ahí van, un día para acá, otro día para allá, pero eso es parte de la vida. Pero llega un día cuando, ¿qué sucede? Van a tener que enfrentarse a responsabilidades y ahí es donde van a crecer en forma. ¿Ve? Saben que sobre eso hay mucho chiste y cuento, ¿no? De muchos jovencitos pasan los 18 años y dicen, no, yo me voy de la casa ahora sí porque ya soy grande, ¿no? Resulta que no sabe trabajar, no ha terminado ninguna carrera, no ha hecho nada y dice, me voy de la casa. ¿Cierto? Hay casos así. Hay casos muy buenos donde antes
A ese tiempo los padres los han educado bien y los han formado tan bien que tienen todo para asumir sus responsabilidades, pero hay otros que no. Pero eso se da en el asunto. Y cuando eso sucede, que los muchachos se van de la casa equipados con todo, pues van a crecer. Pero el que no está equipado va a sufrir más. Pero eso es necesario, ese paso, ¿no? Viva solo. Cuando sale de la casa a vivir solo, ¿qué tiene que hacer? ¿Por dónde comenzamos? ¿Sabe lo que es lavar su ropa, sí o no? Bueno, no solo lavarla, sino responder por eso. ¿Sabe ahora que le toca qué? Que no solamente tiene que comer, sino que ¿qué? Tiene que mirar cómo come. ¿Qué hace? Hacer su menú, mirar cuánto cuesta y todo eso. ¿Eso qué es? Responsabilidad. Pero ahí es donde crece y crece y crece. Y entonces va a poder ser un buen papá, si es un varón, o una buena mamá, si es mujer. Por eso tenemos calidades de papás y de mamás hoy día. Que han salido de la casa y nada de eso saben. Entonces, ¿cómo van a ser la siguiente familia? Separación, divorcio, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, para hacer énfasis en eso, ¿no? Encarguemos de este trabajo. La otra cosa es que es un trabajo. Así decimos, no, hermano, yo voy a orar por eso. ¿Sí has escuchado eso? Yo no me involucro, yo mejor oro por eso. No está pensando en trabajar en la obra, está pensando en evadir el asunto. Puede suceder todo eso. Entonces, cuando hablamos de involucrar, es un paso muy importante porque es donde voy a estar metido en el asunto. ¿Sí? Metido en el asunto. Yo no sé cuánto han estado en una reunión, lo han invitado por alguna razón sobre un tema importante y le dicen, ¿usted qué piensa de esto? ¿Cómo se siente cuando le hacen la pregunta? ¿Ah? ¿Qué piensa de eso? No, yo vine como a escuchar, ¿no? ¿Se ha pasado eso? ¿Por qué? Porque ve que el asunto es grave, es importante, ¿cierto? Es un asunto de cuidado, de responsabilidad. Esa es la obra del Señor, y la obra del Señor es un asunto más importante que cualquier otro en este mundo. Lo que pasa es que no lo vemos así, porque no vivimos dedicados, muchos no viven dedicados todo el tiempo al asunto. Entonces no alcanza a ver la magnitud de eso. Pero es como el trabajo que usted tiene, el contrato que tiene de firma, igual, con mayores responsabilidades, porque aquí es con Dios. ¿Sí? Entonces, involucrarse decididamente en la iglesia es eso, estar dispuesto a eso. A eso. A que llegue un momento en que usted va a tener que hacerse cargo de algo. A trabajar en forma para el Señor. Y eso implica muchas cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que el Señor puede dar tiempo, dinero y todo eso para cumplir esa tarea? Claro que sí. Claro que sí. Somos nosotros, y probablemente algunos de ustedes, que pensando en su bienestar, en estar mejor, en vivir mejor, en tener, entonces han metido el trabajo y muchas cosas para ganar solo plata y tener y vivir bien, pero no han dejado espacio para el Señor, creyendo que eso es lo importante, o lo más importante. Es al revés, porque Dios puede hacer que eso trabaje tanto que no produzca lo que debe ser, o trabaje menos y le produzca más. ¿Quién puede hacer eso? El que todo lo puede. Entonces, ya que estamos comenzando año y hablando de planes, perspectivas, presupuestos, ¿no? Prográmese y planee con el Señor, no como usted piensa. Entonces, involucrarse en la iglesia. Involucrarse. También hay cosas sencillas que se dicen acerca de eso, es, no, pero es que Dios no me llamó para eso. ¿Cómo sabe que Dios no lo llamó para eso? Dígame. ¿Cómo sabe que Dios no lo llamó para eso? Lo que pasa es que no quiere involucrarse, para saber realmente. Muchos se han involucrado y resultan siendo elementos espectaculares en las manos de Dios. Pero hay que dar ese paso. Bueno, la segunda cosa. La segunda cosa es comprometerse, ¿no? Comprometerse fielmente con la iglesia. Y cuando hago énfasis en la iglesia, es haciendo claridad de esto, ¿no? Algunos dicen, tratando de ser muy espirituales, es que mi compromiso es con el Señor. ¿Se han escuchado eso? Es que mi compromiso es con el Señor. O sea que usted a mí no me pida cuentas.
ya está en una herejía terrible. Porque si mi compromiso es con el Señor, ¿dónde lo muestro? ¿Dónde lo ven todos y lo ve Dios? ¿Dónde? En la iglesia y con la iglesia. Es como en la pareja, ¿no? El esposo y la esposa a veces. No, es que yo le rindo cuentas al Señor. Y Dios le dice al esposo, pero ame a la esposa, ¿no? Y él dice, no, es que mi asunto es con Dios. Y la esposa, no, no, es que yo estoy aquí es para agradar a Dios. ¿Y qué le dice la Biblia? Agrade a su marido. Entonces, el compromiso, en este caso, claro que es con Dios. Pero ese compromiso con Dios se refleja en asuntos prácticos en esta tierra. Si no es pura ilusión o aquello que le llaman, en algunos casos, de espiritualizar las cosas. Solo las espirituales, solo hablan y para acomodar su realidad. La realidad es esa. Yo no tengo que decir que soy un comprometido con Dios. ¿Quién lo tiene que decir? Tiene que verse. Eso se ve. Se ve. Entonces, por eso son cosas tan importantes. Y después de involucrarse, que es estar allá y todo eso, ahora es necesario el compromiso. 4 y 5 y 6. ¿Qué dicen? Otro que quiera leer. Muy bien, gracias. Bea. Entonces el 4 dice, nosotros persistiremos en la oración. Ahí están hablando los apóstoles, dicen, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Esencial y prioritario en la iglesia. Oración y ministerio de la palabra. Que a propósito, pues, ministerio de la palabra no solo pararse aquí a enseñar, sino mire la tarea que hacen los ancianos, los líderes y muchos otros enseñando la palabra de Dios. Ese es el trabajo del ministerio de la palabra. Y la oración, pues va junto, ¿no? Porque si vamos y ayudamos a un hermano, le enseñamos, lo que trae a uno es un paquete para orar por ellos. Que es lo que enriquece la oración, en este caso de los que tenemos el ministerio de la palabra como responsabilidad. Dice entonces que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, ahí estaba Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, personajes de ese tiempo, buenos aprendices que venían sirviendo. Estos no eran ahí que levantaron la mano y a estos no. Porque dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Cuando dice agradó la propuesta a toda la multitud, no fue que toda la multitud dijo, así como en la política, ¿no? Pongamos aquel, no. ¿Qué vieron? ¿Qué vio la multitud en ellos? ¿Qué vio? ¿Recuerdan lo que se mencionaba ahí de las características? Que eran personas llenas de fe, ¿cierto? Que confiaban en el Señor y que de acuerdo a eso vivían y su vida era clara ante todo, de que era así. Llenos del Espíritu Santo, guiados por Él, de sabiduría. Todo eso es lo que ven esos personajes. Era muy fácil decir a este y a aquel porque yo veo que estos son los que han mostrado que sus vidas son reales con el Señor y funcionan con el Señor. No fue quién tenía más votos o quién no tenía, ¿cierto? Sino sus vidas. Entonces, la propuesta y nombran a estos personajes, que probablemente habían más, pero nombraron a esos, y dice que a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, es decir, ya para un asunto de dedicarlos y encomendarles esa tarea, no ese trabajo. Es decir, ustedes ahora tienen unas vidas que son ajustadas para eso, para hacerlo y todo eso, entonces aquí está la tarea, háganla y trabajemos juntos, ¿no? Esa es la idea con ellos. Ahora que estaban comprometidos, tenían una tarea para hacer, tenían un compromiso con esa tarea, pero al mismo tiempo es un compromiso con Dios y que lo iban a hacer, por supuesto, ante todos los creyentes y toda esa multitud que estaba ahí.
¿Mm? Eso es compromiso, dar ese paso. Entonces, vamos de que involucrándose, listo, me meto, trabajo todo esto, pero ahora asumo un compromiso. Esto es mío. Me llamaba la atención en el grupo de la iglesia, del WhatsApp, de un hermano que encargamos a finales del año pasado para la parte de los mercados, ¿cierto? Mercados con amor que le llaman. Lo que pasa es que él es muy chistoso, pero en el chiste dice la verdad, ¿no? ¿Qué dice el hermano? ¿Que él era qué? De ese ministerio. El subgerente. El gerente, ¿no? De ese ministerio. ¿Pero qué quiere decir? Es que esto lo tengo para desarrollar. En la práctica y hablando con él, eso es, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar, esto el Señor me lo ha dado y vamos para adelante. Interesante, ¿no? Interesante. Y así debe ser. Porque si no, entonces, frente a cualquier servicio que tengamos, vamos a venir, no venir, hacerlo, no hacerlo, no nos interesa. Ahí no funciona. Y tercero, para terminar, a propósito hay un rico refrigerio esperándonos, pero no se distraiga. Dice el versículo 7. ¿Quién quiere leer el versículo 7? Para terminar. A ver, clarito y duro. Bien, Felipe. Bienvenido. ¿Qué decía qué? La palabra del Señor. Venimos de un problema ya con las viudas, ¿se acuerdan? Al comienzo. No las atendían bien, había murmuración, no había muchos servidores. Todas esas cosas pasaban. Cantidad de obstáculos y problemas. Pero ahora en el 7 nos encontramos que después de que se le da orden, se involucran más personas y otros siguen con el trabajo que ya trabajan en la iglesia, dice que entonces crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir que crecía la palabra del Señor? Pues que se enseñaba más, seguro había mejor enseñanza, llegaba a más personas, es decir, se amplió el trabajo. Los apóstoles descansaron de eso y se dedicaron con mayor fuerza a predicarla y enseñarla a otros. ¿Y el número de los discípulos qué pasó? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mire, más discípulos, más aprendices, más gente involucrada. ¿Por qué? Porque veían, uy, esto no es un asunto humano. Y ver a otros que se involucran también y sirven, eso motiva mucho. Son formas que Dios usa para llamar a más personas al servicio. Y se multiplicaba grandemente, no eran poquitos, eran muchos. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, es decir, gente que era contraria a la fe en el Señor, se convertían y esto era como un elemento ahí para mayor motivación. ¿Cierto? Es que cuando decimos hoy, ese que era ateo y que decía que era ateo, muy importante, ahora lo hemos convertido al Señor y que Dios use a uno de nosotros para eso. Tremendo, ¿no? Hay testimonios de eso. Entonces, ¿qué vemos ahí en ese versículo? Aparte de involucrarse, de comprometerse, ¿sabe qué tenemos ahí también? El gozo de ver los frutos que Dios da del trabajo de la iglesia. Vamos a empezar a apreciar eso. Vamos a empezar a contemplar eso y a gozarnos. Y a ver que ninguna otra cosa es mayor en satisfacción que ver personas convirtiéndose al Señor, que ver hermanos creciendo, ¿sí? Hermanos sirviendo con esa dedicación, con ese amor al Señor. No hay mayor satisfacción. ¿Quiere usted unirse a eso? ¿Quiere sumarse a eso? ¿Quiere gozar de eso? Pues hay que involucrarse y hay que comprometerse. Eso es lo que se requiere. Entonces nos gozamos y podemos gozarnos de los resultados al ver esos frutos maravillosos que Dios da por el trabajo de la iglesia. ¿Recuerdan un texto en 1 Corintios 15, 50 y algo? Creo que es el último. Que el trabajo en la obra del Señor, ¿qué? No es en vano. Nunca es en vano. Si usted quiere tener algo allá dentro de su alma, de su vida, que lo impulse cada día, ¿sabe qué es? Comprométase con el Señor.
Porque le aseguro que si usted se compromete con el Señor, trabajar en la obra, le aseguro esto, 3 de la mañana usted se despierta pensando en algún asunto y en algún hermano para orar. O para decir qué hago acá. Y eso es crecimiento. Y es donde crecemos. Las mejores reflexiones, lecciones, enseñanzas se concretan a esas horas de la mañana a veces. No quiero decir que todos los días es así, no, porque si no, ¿cierto? Pero sí. Todo eso es crecimiento. Cómo Dios le va a enseñar y le va a enseñar y le va a impulsar y le va a dar grandes cosas. Pero es necesario involucrarse, comprometerse y estarse gozando, que es contemplando lo que Dios hace. A veces vemos o no somos tan cuidadosos de eso, ¿no? Escuchar hermanos que dicen, hermano, esta semana me pasó esto. Y qué maravilla es ver lo que Dios hizo. Y a veces nos pasa por algo, como si nada. Y si nos gozamos escuchando burradas, dicen, ¿no? ¿Cierto? Porque alguien encontró una burrada, ¡ay, qué maravilla! Y no contamos las maravillas que Dios hace semana tras semana en nosotros, en nuestras familias. Eso es motivo. Eso es cuando la Biblia habla de testimonio, ¿no? Que en las reuniones de los antiguos se daban testimonio. Era eso, contar qué hizo Dios. No para quejarnos y todo eso, porque así se queje y diga, Dios tiene cuidado y va a tener control y va a hacer algo. De ahí partimos, ¿no? Entonces, un miembro fructífero en la iglesia del Señor es el que, ¿qué? Se involucra decididamente en el trabajo de la obra de Dios. Usted estará pensando, pero yo trabajo, yo no sé qué. Ahí comienza, paso número 1. Saque tiempo y órele al Señor y dígale, Señor, con todo esto que yo tengo, ¿qué hago? ¿Sí ve? Porque no es montar de una vez la excusa y decir, yo no puedo porque yo no tengo tiempo. Recuerde quién le dio el tiempo. ¿Quién le da el tiempo? Y no solamente el tiempo, sino la vida y la salud y todo eso. Y yo le aseguro que Dios le va a dar el tiempo. Se lo aseguro. Si usted sinceramente ora al Señor y le pide, Señor, dame esa oportunidad, mira, sabiduría para cómo organizar mi tiempo y todo eso, y Dios se lo va a dar. Y mucho. Recuerdo un hermano que le pedía así y el Señor le quitó el trabajo. Después decía, hermano, ¿qué hago? Que tengo tanto tiempo. Pero nos da miedo eso, ¿sí o no? Por eso a veces no es fácil ir a orarle al Señor de esa manera. Por eso no es fácil. Pero que el Señor lo hace, lo hace. Se compromete fielmente en el cumplimiento del ministerio. Es decir, que si Dios me guía y asumo un ministerio, a hacer algo, a liderar, a meter ahí la ficha, Dios lo va a hacer y lo va a usar grandemente. No va a ser una silla ahí que se calienta cada 8 días, sino que va a haber algo más. Y se goza en los frutos eternos que Dios produce. ¿Cómo mantenerse alegre, contento, gozoso? Aún cuando esté en una situación dura. Cuando empieza a ver, uy, pero lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho en tantas personas y, bueno, eso nos levanta de donde sea. Seguro que sí. ¿Listos? No olvidemos esas 3 cositas, ¿no? Que son bendiciones de Dios. Nunca es una carga, noten. Involucrarse en el trabajo de la obra del Señor es una bendición que nos lleva a ser miembros, vea. No solo admirados, sino dignos de ser seguidos por otros. Recuerde que el discipulado es eso, ¿no? Unos seguimos a otros. La bendición del compromiso, de comprometernos y ver cómo ahí crecemos de manera espectacular. Porque la manera de crecer es cuando uno está en un lugar y obligatoriamente le toca hacer algo, aprenderlo o mirar qué hace. De otra manera no crece. Por eso yo digo, el mejor escenario para crecer ya en el campo humano es el matrimonio. Porque ahí le toca o le toca. O crece o crece. Cosas pequeñas, pero cosas muy duras y graves también. Pero también Dios lo va a dejar ahí. No, Dios lo va a sacar de ahí. Y lo va a pasar. Y lo va a pasar para que sea alguien mucho mejor.
Gozarse. Ya vimos, ¿no? Gozarse es disfrutar siempre viendo más allá de la cantidad de problemas de este mundo, de la maldad de este mundo. Porque ahí nos podemos quedar. No, es que tanta lluvia, es que tanto sol, es que tantos muertos, es que tanta inseguridad, es que tanta, tan, ¿cierto? Y eso. Oiga, ¿y Dios dónde está? Preguntémonos esta semana cuando empecemos con nuestra mente a mirar todo eso. Bueno, ¿y Dios dónde está? Claro, la pregunta no es para buscar una respuesta, sino que ya sabemos que la respuesta está ahí. Pues Dios está ahí. Lo que sucede es que a nosotros, que nos permite ver eso, nos llama a que vayamos más allá de eso. Y es contemplar lo que Dios está haciendo y para dónde van las cosas con el Señor. Eso es. Terminamos mirando el presupuesto para el 2023. ¿Cuál será su presupuesto para el 2023? Primero, ¿para qué presupuesto? Haga un presupuesto para crecer personalmente. Para que usted como individuo, como hombre o mujer, crezca de manera personal. Su relación con Dios y todo lo que tiene que ver con eso. Como familia, como grupo pequeño, oiga bien. Si somos individuos, tenemos una familia, pero también tenemos una rosquita. Acuérdese de eso. No lo digo en mal sentido, en el buen sentido. Porque Dios es el primero en usar roscas, ¿no? Y esa es la idea. Y tercero, como iglesia, como congregación. Ahí somos, ahí estamos, y ese es el escenario o los escenarios que tenemos para crecer. Por eso el presupuesto tiene que apuntar a eso. ¿Qué incluye el presupuesto? Tiempo, dinero, esfuerzo y otros recursos. Dinero, bueno, no, tiempo primero. Yo siempre creo que el tiempo es más valioso que el dinero. Tiempo primero. ¿Tiempo para qué? Decía presupuesto para crecer personalmente. ¿Cuánto tiempo voy a invertir para crecer personalmente? Si no tiene un tiempo para el Señor, pasar con Él, recibir de Él, buscarlo a Él, descansar en Él, el resto va a funcionar mal. Una vez, pongámoslo ahí como algo concreto. Tiempo para crecer con la familia y con los demás y todo eso. Es necesario el tiempo. Sin eso, no. Dinero, lo mismo. Dinero para crecer personalmente, para crecer como familia y todo eso. Y, por último, mirar todos los recursos que Dios me ha dado hasta ahora. ¿Cómo los voy a usar para eso? ¿Qué otros recursos? Salud. ¿Tiene buena salud? Eso no es para darnos lujo de decir, yo sí gozo de buena salud. Dios se la da para algo. Una mente excelente, ¿cierto? Pensamos oiga, ¿y para qué me la da el Señor, no? Casas, edificios, apartamentos, vehículos, todo lo yates, lo que, mire ¿para qué me dio Dios todo eso? Incluirlo en el presupuesto, ¿cierto? Para crecer y todo esto que ya mencionamos. ¿Por qué no oramos para terminar? Y dejamos eso en las manos del Señor y ojalá cada uno delante del Señor pueda claramente decirle a Él su necesidad. Y que no sea un año más, ¿no? Donde lo mismo, como dicen, los mismos con las mismas. No olvidemos que muchos se han suicidado por la rutina, ¿no? De pasar cada año y lo mismo, y lo mismo. Entonces, pidámosle al Señor que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé dos cosas que Él dice ya que nos dará siempre. Él es el que produce en nosotros, ¿qué? El querer y el hacer. Porque a veces tenemos que confesar que ni siquiera el querer lo tenemos, pero Él nos lo puede dar y mucho más el hacer. Entonces, orémosle al Señor, pidámosle eso, ¿sí? Póngase de pie para que estemos más cerca, ¿no? Y que así como ahora, siga usted de aquí en adelante cuánto tiempo pueda sacar para estar con el Señor y ahí sí podemos nosotros hablar con Él. A mí me gusta mucho ese tiempo, ¿sabe por qué? Porque es la única parte donde puedo hablar de todo. Y esperamos que todos lo hagamos, ¿no? Porque allá, y con la seguridad de que Él sí nos va a ayudar. Padre, te adoramos por ser ese Dios grande y maravilloso, que siempre obras, que siempre trabajas, que siempre nos ilumina, Señor.
y que tienes absolutamente todo. Gracias por el privilegio de poder llegar a ti, Señor, para expresarte como tú dices, que pidamos, que te busquemos, aun cuando ya sabes todo, pero te gozas en ver, Señor, que nosotros confiamos, dependemos y que sin ti no podemos hacer nada. Gracias por lo que has hecho, Señor. Hasta aquí has hecho grandes cosas en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias. Nada, Señor, ha sido perdido, sino que tú has obrado como has querido. Nos has llevado según tu plan perfecto para hacernos las personas que tú quieres que seamos, los siervos que tú quieres que seamos y los instrumentos que tú quieres perfeccionar cada día para usarnos cada vez mejor en tu maravillosa obra, Señor. Ayúdanos a nosotros a aprender cada día, Señor, a ajustar nuestra vida a ti, a tu plan, y que todo eso que tenemos, que recibimos de ti, sea encaminado en ser usado para tu honra y para tu gloria, Señor. Tantas cosas nos has dado. Gracias por cada persona en este lugar, por cada mujer, por cada hombre, por cada esposo, esposa, por cada niño, por todo, Señor. Porque en cada uno tú obras de una manera muy especial. Y gracias por eso que sigues haciendo. Y cómo sigues uniéndonos cada día, Señor, para servirte mejor y para ser cada vez más y más responsables en llevar a cabo esa obra grandiosa que nos has dado. No para tener ganancias de este mundo, sino para verte a ti glorificado, Señor, en la salvación de muchas personas, en el crecimiento de muchos hermanos, en muchos hombres y mujeres siendo útiles, llevando el liderazgo de muchos ministerios y de muchas tareas en este mundo, Señor, que hacen que tu obra siga adelante. Gracias. Gracias por tus grandes bendiciones, que son ricas y abundantes todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo.